Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Buenos días de Dios, hermanos. Es un honor, es un placer, es una bendición el nuevamente estar acá con ustedes. Tenía más de unos días de no poder ejercer la predicación, pero hoy Dios me ha dado la fuerza, me ha dado el ánimo para poder hacerlo. Así que bendito sea Dios, que nos fortalece cada día y que su fidelidad es tan grande para con nosotros. Vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a estar estudiando este pasaje bíblico, donde nuestro tema central va a estar basado en esos versículos 16-24. Mateo capítulo 16, verso 24. Dice la palabra de Dios así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra de Dios. Yo creo que todo este texto es un texto que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, nosotros lo hemos oído, hemos estudiado acerca de él, y esta mañana no va a ser la excepción. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con tomar la cruz? Esa es la primera pregunta que debemos contestar. ¿Qué quiso decir Jesús con tomar la cruz? Vamos a comenzar esta mañana, estimado hermano, con lo que no quería decir. O sea, porque tenemos conceptos cerrados. Nosotros, si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué es tomar la cruz, me va a dar una respuesta. Entonces, esta mañana vamos a comenzar con lo que Jesús realmente no quería decir. ¿Me comprenden? Muchas personas, por ejemplo, interpretan la cruz como parte de la carga que deben llevar en sus vidas. Ellos dicen: esta es mi cruz, esta es la cruz que yo tengo que cargar todos los días de mi vida. Uno piensa que cargar la cruz es una relación tensa entre dos personas. Entonces dicen: esta mujer es mi cruz, dicen. Este hombre es mi cruz. Este hermano mío que yo tengo, realmente este es mi cruz. Y todos aquellos tipos de relaciones que nosotros creamos que hay, entonces muchos dicen: esta es la cruz que yo tengo que llevar. Así, ¿verdad? Cada uno dice: yo tengo esta cruz. Mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi mamá es una cruz, mi papá es una cruz, los hermanos de la iglesia, el pastor es una cruz porque está encima de mí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. También podemos decir que muchos otros dicen que tener una cruz es tener un trabajo ingrato. El trabajo que yo tengo, dicen, es demasiado pesado. Este trabajo es mi cruz, pero tengo que llevarlo porque si no, no como. Entonces, así como las relaciones dicen que es una cruz, también dicen que el trabajo es una cruz. Otro concepto es acerca de tener o llevar una cruz. Muchos dicen que es una enfermedad física. Creen que, verdad, el tener una enfermedad física es cargar la cruz. Y así hay diferentes conceptos. Con autoorgullo y autocompasión dicen: esa es mi cruz que yo tengo que llevar. Así dice la gente con autocompasión: esa es la cruz que yo tengo que llevar. Tal interpretación, hermano, no es lo que Jesús quiso decir.
cuando dijo, toma su cruz y síganme. Entonces, hemos visto esta mañana de manera de introducción qué es, ¿verdad?, llevar la cruz. Todas aquellas cosas que son no llevar la cruz. No son las relaciones tensas, no son el trabajo ingrato que yo tengo, no es la enfermedad física que yo tengo, no es nada de eso de cargar la cruz. Acerca de la cruz tiene un significado. La cruz, los romanos le daban un uso vil, era un instrumento de muerte, donde moría el peor criminal. Para los romanos entonces era un signo de vergüenza morir en la cruz, era un signo de maldición, era un signo de sufrimiento, era un signo de muerte, era un signo espantoso y una muerte cruel. Entonces, la cruz no era algo bonito, la cruz no es algo que debe orgullecerse, sino que era más bien algo simplemente espantoso, donde todas aquellas personas criminales morían. Y en la cruz, quieras o no, fue donde nuestro Señor Jesucristo también fue crucificado. Pero ¿cuál es la cruz en nuestros días? Bueno, la cruz en nuestros días sería un instrumento también de muerte a un criminal. ¿Cómo sería la cruz, la muerte de cruz en nuestros días? Sería, por ejemplo, la horca. La horca se daba hace unos siglos, se colgaba a la persona y de esa forma moría. Era una forma fea, sinceramente. Luego, también la otra forma de poder comparar la cruz con los instrumentos de muerte de nuestros días es la silla eléctrica. Ponen al cliente en la silla, bajan una carga de electricidad y muere achicharrado. Esa es, ¿verdad?, la muerte parecida a la cruz que cuando murió Jesús. Es espantoso, sinceramente, ver a alguien achicharrado, que le salga humo, ¿verdad?, cuando lo están bajando la palanca y ese hombre muere. Instrumento donde, ¿verdad? O también otro instrumento comparado a la cruz es la inyección letal. Con la inyección letal no hay vuelta atrás. Media puesta la inyección, el cliente muere. Entonces son comparaciones de la cruz de los antiguos tiempos con las muertes comparado en ese tiempo. Para el cristiano, hermanos, ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz para cada uno de nosotros? ¿Qué es la cruz? Es un emblema de victoria. Eso es un emblema de victoria, un instrumento donde Jesús triunfó sobre la muerte y pagó por el pecado. Y donde el diablo, hermanos, también fue vencido. No adoramos a la cruz, oiga bien, nosotros no adoramos la cruz, ni la usamos como instrumento de veneración, amándola, sino que amamos ¿a quién? Al que murió, ¿a dónde? Al que murió en la cruz. Nosotros no veneramos la cruz, no amamos la cruz, pero sí amamos al que murió en la cruz. Y eso es el concepto de poder ver acerca de lo que es la cruz. Punto número 1. El texto que leíamos dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Punto número 1. Seguir a Jesús por el camino, llegar al final. Vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26. El Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26. Amén. Dice la palabra de Dios así: si alguno me sirve, ¿qué dice? Gracias. Si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gracias. Les pregunto a los cristianos en esta mañana, ¿eres cristiano? Y muchos me van a decir sí.
Sí, ¿por qué sos cristiano? Le pregunto yo. Yo soy cristiano porque mi mamá es cristiana. O yo soy cristiano porque mi papá es cristiano. O yo soy cristiano porque mi abuelita es cristiano. O yo soy cristiano porque mi amigo me trajo a la iglesia. Hermano, porque uno no haya nacido en un garaje no significa que sea auto. Me doy a comprender. La senda cristiana es una carrera de resistencia. Seguir a Jesús es fácil, hermanos, cuando no hay problemas. Pero Jesús nunca ocultó lo difícil que sería ir al cielo. Y dijo, ¿verdad?, que solamente los valientes podían seguirlo. Vamos al Evangelio, ya que está ahí Juan 16, 33. Juan 16, 33. Esta mañana vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Juan 16, 33. Amén, dice el hermano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. La palabra de Dios dice que nosotros en esta vida vamos a tener aflicciones. Jesús nunca ocultó que íbamos a tener ese tipo de angustias, de desesperación, de momentos de crisis que nosotros creemos que no van a terminar. Dice que van a estar ahí, pero dice que Él ha vencido al mundo. Entonces es interesante cuando estamos estudiando ese tema, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Un texto más, Mateo 11:12, si no lo encuentra, yo se lo leo. Mateo 11:12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que lo... Gracias. Dice la palabra de Dios que desde los tiempos de Juan el Bautista, o sea, desde los tiempos atrás de Jesús, ¿verdad?, hay violencia, hay dificultades, hay conflictos, hay problemas, hay muchas cosas que estorban en la vida del ser humano, pero solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Le pregunto a usted esta mañana, ¿es violento? ¿Sí o no? Entonces, hablando de seguir a Jesús, voy a mencionar 4 cosas que a veces son malas decisiones, son errores de seguir a Jesús. Escuche bien la número 1. Estar cerca pero perdido. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, están acá, pero están perdidos. No voy a comprender. O sea que su cuerpo está aquí, pero su mente, sus fuerzas, su espíritu, su ser, su alma, está en otro lugar. Están aquí cerca, pero realmente están perdidos. Y así pasa en muchas personas. Por eso que tenemos la ausencia de muchos cristianos, nosotros los domingos. Por eso se turnan. Algunos vienen un domingo, entendemos a aquellos que trabajan. Aquellos porque trabajan, ¿verdad?, por turno, y a ellos, ¿verdad?, les toca trabajar un domingo, otro domingo sí. Esos hermanos se comprenden. Pero ¿qué pasa de aquellos cristianos que así pueden reunirse? Están casi, pero perdidos. Porque están cerca, pero realmente andan, ¿verdad?, ahí dando vueltas como el carrusel, simplemente viviendo una vida que ya no parece cristiana, más parece mundana la vida que llevan. ¿Por qué? Porque están cerca del Señor, pero realmente viven perdidos, como ovejas sin pastor. Y ese es el primer tipo de persona con las que nos vamos a encontrar dentro de la iglesia. Por eso yo felicito siempre y animo a los que sí están dentro de la iglesia, a los que, ¿verdad?, están constantes, no a todos aquellos que realmente están flaqueando. A eso se debe animarlo. Hay otra forma de personas, son aquellos casi cristianos, o sea,
casi cristianos. O sea, son cristianos, pero hay un casi ahí. ¿Por qué? Porque no se entregan a las obras, porque simplemente se reúnen el domingo y viven separados los demás días de la semana. No hay conexión espiritual, no hay relación entre los hermanos, no hay nada más que simplemente como aquellos católicos que van el domingo a la iglesia, a la misa, y así mismo después se van y no pasa nada el día de semana. Entonces son casi casi cristianos. Tenemos a cristianos que están perdidos y también tenemos a cristianos casi cristianos. También tenemos aquellos que siguen a Jesús de lejos. ¿Qué significa Jesús de lejos? Bueno, prefieren quedarse en su casa. Simplemente dicen, yo voy a ser un seguidor de Jesús, pero desde mi casa. Y ahí voy a estar, ¿verdad? Yo tratando. Y algunos ni siquiera, ¿verdad? Estando lejos de Jesús, se reúnen con nosotros. Tenemos reuniones virtuales, y no estamos regañando a los que no están, pero tenemos reuniones virtuales, y ni aún así, estando lejos, se logran reunir. Entonces son, ¿verdad?, seguidores de lejos. Prefieren estar así ausentes. Hay otros que son salvos, pero no cristianos. ¿Qué significa eso de salvos, pero no cristianos? Bueno, salvos en un instante, salvo el día que se bautizaron, salvo el día que ellos decidieron entregar su vida, pero los demás días no lo viven como verdaderos cristianos. Hermanos míos, el cristianismo es un proceso, es todos los días. El cristianismo es todos los días, es estar cerca de Jesús, es seguir a Jesús, es estar entregado en cuerpo y alma. No solamente venir el día domingo y asimismo irse para la casa. Es algo más. Lucas capítulo 9, verso 57 al 62. Lucas capítulo 9. Versos 57 al 62. La palabra de Dios dice así: y yendo por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le respondió, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de... Esas tres personas antepusieron sus intereses, y pusieron trabajo, y pusieron relaciones equivocadas, y no pudieron seguir a Jesús. Muchos dicen, quiero servir a Jesús, pero después de. Muchos dicen, yo quiero servir, hermano, al Señor Jesús, pero después de. Hacen como el joven rico, que primero quería despedirse de sus familiares, o del otro que primero quería enterrar a sus familiares. Cuando las personas dicen, yo voy a seguir a Jesús, escucha bien, yo voy a seguir a Jesús cuando logre mi título universitario, dicen. Ahí me voy a entregar bien en la iglesia. O cuando yo me logre graduar de bachiller, dicen los adolescentes, entonces yo allí me voy a seguir a Jesús de verdad. Otros dicen, cuando yo tenga mi casa, dicen, cuando logre tener mi casa, entonces yo voy a decidir seguir a Jesús. Así sí, porque yo voy a estar feliz, voy a estar completo, voy a estar hecho, voy a tener mi casa y todo lo demás. Otros dicen, no, yo voy a seguir a Jesús cuando tenga mi auto, porque así en mi auto no voy a estarle rogando a mi hermano que me lleve a la iglesia o a mi mamá. Yo solo voy a poder llegar a la iglesia. Entonces, cuando tenga mi propio auto, yo voy a seguir a Jesús. El problema es que muchas personas dicen eso. Cuando llega el título, ya no quieren seguir a Jesús. Cuando llega a la casa, ya no quieren seguir a Jesús porque tienen que atender a la casa.
Cuando llega el auto, ya no quieren seguir a Jesús porque tienen que arreglar el carro, cambiar el aceite, cambiar las llantas y todo lo demás. Otros dicen, ¿verdad? Cuando tenga un mejor trabajo. O dicen otros, cuando yo sea santo. ¿Cómo que eso que yo que sea santo? O cuando deje el pecado. O cuando salga de las adicciones. Entonces verdaderamente yo voy a seguir a Jesús. O cuando sea diferente. Hermano, no. Síguelo ahora, tal cual eres. Porque cuando no le digas, cuando le sigas, entonces tendrás la ayuda de Jesucristo. Para todos aquellos que todavía no siguen a Jesús, escuchen bien, hermanos, el mensaje también es para ustedes esta mañana. ¿Cuándo van a empezar a seguir a Jesús? No es cuando hayan cambiado. El Señor los va a ir cambiando en el proceso, en el camino, en el proceso que ustedes llevan. Punto número 2 para seguir avanzando: negarse a sí mismo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es crucificar en la cruz aquellas cosas que me están haciendo daño. Por ejemplo, el adulterio. El adulterio es el sexo entre dos personas fuera del matrimonio. Eso es, ¿verdad?, lo que tenemos que negarnos. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? El sexo entre solteros fuera del matrimonio. La inmundicia, tenemos que crucificarla, tenemos que, ¿verdad?, negarnos a la inmundicia. La inmundicia es algo sucio, es algo inmoral, es algo impuro, son malos deseos. La lascivia es deseo excesivo por aquellos apetitos que no son buenos. Por la idolatría, tenemos que negarnos a la idolatría, a los ídolos, cosas que se anteponen o toman mayor importancia entre Dios y el hombre. Hay cosas de lo que nosotros hacemos ídolos. El ídolo puede ser, por ejemplo, nuestra pareja, el ídolo puede ser nuestra casa, decíamos, nuestro negocio, todas aquellas cosas que se anteponen a Dios y nosotros la idolatramos. Le damos lo primero, le damos la adoración a eso y no a Dios. Las hechicerías, aquellas prácticas o ritos relacionados al oculto, el satanismo, la brujería, el santerismo, el vudú, la magia negra, la magia blanca. Tenemos que crucificar, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Aquellas enemistades. A veces nosotros tenemos enemistades, tenemos odio, rencor hacia alguna persona. Los pleitos, aquellos que son pleitistas, que buscan pelea, discusión, altercados, enfrentamientos entre dos personas. Todo eso tenemos que crucificarlo, negarnos a nosotros mismos. Los celos. Los celos son una emoción desenfrenada y dañina, de temor y miedo a perder aquellas cosas que son de nosotros o nos pertenecen, y en estas cosas es perder a nuestra pareja. Las iras, sentimientos negativos de furia y violencia que generan enojo, indignación, que destruyen que destruyen y nos llevan al odio. Muchas personas son airadas aquí, son violentas. Tenemos, hermanos, que nosotros cambiar todo eso, negarnos a todas esas cosas. Disensiones, la oposición de desacuerdo o desaveniencia. Las envidias, deseo de obtener algo que posee otra persona. Cosas semejantes a estas, bailes y fumar, chiviar, etc.
Tenemos que dejarlas, tenemos que crucificarlas. Hoy día las personas quieren oír un mensaje fácil, lisonjero, llevar un cristianismo fácil con emociones superfluas. Muchos solo quieren el favor de Dios, pero no el compromiso. Fuimos creados para la buena obra. Jesús siempre predicó la esencia del mensaje en la cruz. Por eso lo desecharon, lo crucificaron y lo mataron. Jesús le dijo a las personas: hipócritas, generación mala y perversa y adúltera. Imagínense las palabras de Jesús a las personas.